Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Vietnam, en la antigua colonia de la Cochinchina francesa. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Estamos en Hoi An. Durante la temporada de lluvias, el nivel del río Tu Bon puede subir y en algunos casos inundar calles cercanas al casco antiguo. Este fenómeno ocurre porque la ciudad está situada en una llanura baja propensa a crecidas estacionales. Entre las zonas afectadas están las calles cercanas al río del casco antiguo, y aunque esto no sucede todos los días, en periodos de lluvia como este, el agua puede alcanzar más de medio metro de altura. Lejos de ser un problema, los habitantes han sabido adaptarse. Y en algunas ocasiones incluso se pueden realizar paseos en barca por las calles inundadas, lo que se ha convertido en una experiencia peculiar para los visitantes. Generalmente este fenómeno no es peligroso, ya que el agua sube de manera gradual y los locales están acostumbrados a manejar estas situaciones. Sin embargo, en casos extremos de tifones o lluvias torrenciales, algunas áreas pueden verse demasiado afectadas. Si visitas Hoi An en esta época, es recomendable verificar el clima con anticipación y estar preparado para posibles cambios en los planes y también para disfrutar de una eventual Venecia Oriental. Cuando cae el sol en Hoi An, la ciudad cobra vida con una magia especial que la convierte en una de las experiencias nocturnas más inolvidables de Vietnam. Las antiguas calles del casco histórico se iluminan con miles de farolillos de colores. Los mercados vibran con la energía de locales y turistas. El río Tu Bon se convierte en un espejo de luces flotantes que reflejan la esencia de esta joya vietnamita. Te vamos a dejar un par de minutos a solas con la música y con las imágenes para que te sientas como si estuvieras aquí. Y retomaremos más adelante con algunas impresiones sobre estos temas que estamos presentando.
Una de las imágenes más emblemáticas de Hoi An por la noche es la de sus farolillos colgando en cada esquina, tiendas y restaurantes. Estos farolillos, elaborados artesanalmente en diferentes colores y tamaños, crean un ambiente cálido y nostálgico que transporta a otra época. El Festival de los Farolillos, celebrado cada luna llena, es el momento cúspide de esta tradición, cuando se apagan las luces eléctricas y la ciudad resplandece únicamente con la iluminación de estos artefactos tradicionales. Además, es posible comprar un farolillo de papel y soltarlo en el río Tu Vo, una práctica que muchos realizan con la creencia de que traerá buena suerte y deseos cumplidos. Situado en la isla de An Hoi, cruzando el puente japonés, el mercado nocturno de Hoi An es un espectáculo en sí mismo. Decenas de puestos ofrecen desde souvenirs y artesanías hasta ropa hecha a mano y productos de seda. En cuanto a la gastronomía, se destacan Banh Mi Hoi An, un bocadillo vietnamita crujiente con una mezcla de carnes, vegetales y salsas; Cao Lau, un plato de fideos únicos de Hoi An con carne de cerdo, hierbas frescas y crujientes arroces; y las brochetas de mariscos a la parrilla, pescado, calamares y camarones cocinados al momento con especies locales. El mercado nocturno no solo es un lugar de compras y comida, también un espacio donde se respira la verdadera esencia de Hoi An, con vendedores amables, música en vivo y un ambiente festivo. Recorrer el río Tu Vo en una barca de madera durante la noche es una experiencia imperdible. Con los farolillos flotando sobre el agua y el reflejo de las luces en la superficie, el ambiente se torna casi místico. Muchos barqueros locales ofrecen paseos nocturnos, algunos de ellos guiados, donde explican la historia y las leyendas de la ciudad.
Para quienes prefieren una velada más tranquila, Hoi An cuenta con numerosos cafés y bares con vistas espectaculares al casco antiguo o al río. Algunos de los más recomendados son Faifo Café, perfecto para la ciudad iluminada desde su terraza en la azotea, y el Mango Mango, un restaurant bar con cócteles creativos y vista al río. La noche de Hoi An es una mezcla de tradición, cultura y belleza. Ya sea paseando entre farolillos, disfrutando de la gastronomía, explorando los mercados o navegando por el río, cada momento en esta ciudad vietnamita es una postal viva que quedará grabada en la memoria de quienes la visiten. Si de día Hoi An enamora, por la noche simplemente hipnotiza. Vietnam sigue siendo una incógnita. Aunque intentamos pasarlo de la mejor manera, este breve periplo por Asia va llegando a su fin. Ya volveremos a tierras más familiares. Las melodías del alma desentonan cuando se ejecutan con instrumentos raros.
Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Vietnam y si así fue te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.